¿Alguna vez has percibido que aunque tus ojos están abiertos, te es difícil captar la esencia de lo que el Altísimo desea revelarte? ¿O que a pesar de escuchar su palabra, te resulta un desafío distinguir su voz en medio del clamor incesante que envuelve el orbe? El Maestro de Nazaret, en su sabiduría infinita, proclamó con vehemencia: el que tenga oídos para escuchar, que escuche. Esta no es meramente una expresión de carácter figurativo, sino una invitación directa, una convocatoria urgente a desvelar nuestro entendimiento espiritual. En este encuentro, nos sumergiremos en la profundidad de lo que realmente implica implorar al Creador que despliegue nuestras facultades de percepción y audición a un nivel que trascienda lo meramente físico. Te desvelaremos los caminos para cultivar esa agudeza espiritual que te permitirá reconocer la dirección divina en cada faceta de tu existencia, revelando los pasos esenciales para activar una vista y un oído que van más allá de los sentidos materiales, habilitándote para aprehender lo que para otros permanece oculto. ¿Estás genuinamente preparado para asimilar las verdades que el Eterno tiene destinadas para tu ser? Numerosas almas creen estar plenamente despiertas en el ámbito espiritual por el simple hecho de asistir a servicios religiosos, sumergirse en la lectura de las Sagradas Escrituras o nutrirse de predicaciones a diario. No obstante, ¿qué ocurriría si en verdad estuvieran transitando el sendero de la vida con la mirada velada y los pabellones auditivos obturados, sin siquiera ser conscientes de su propia condición? Esta es, sin duda, una de las estratagemas más insidiosas del adversario: inculcarte la convicción de que posees una visión clara, cuando la realidad es que te encuentras en un estado de ceguera espiritual. Persuadirte de que estás oyendo, cuando tu espíritu permanece sordo a las verdades celestiales. El Mesías confrontó de manera directa esta lamentable circunstancia al afirmar: porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, con los oídos apenas oyen, y han cerrado sus ojos. Lo más perturbador de estas palabras no radica en que fuesen dirigidas a incrédulos o paganos, sino a los líderes religiosos de su época, aquellos que supuestamente ostentaban un conocimiento íntimo de la deidad. Esta ofuscación del espíritu no es un fenómeno novedoso, ha pervivido desde los albores de la humanidad y continúa erigiéndose como uno de los escollos más formidables para experimentar la plenitud del propósito divino. Ver no es sinónimo de comprender, escuchar no equivale a discernir. Hoy en día, multitudes de individuos viven prisioneros de una ilusión, captan la palabra pero no la asimilan. Perciben señales, pero son incapaces de interpretarlas. Esta disociación entre lo palpable y lo inteligible constituye precisamente el distintivo de la ofuscación espiritual. Tal como aconteció con los discípulos en el camino a Emaús, quienes compartían la senda con el resucitado Jesús sin reconocer su identidad, las Escrituras nos relatan: pero los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Cuántas veces caminamos con el Altísimo a nuestro lado, observando su obrar en nuestras vidas, percibiendo sus suaves susurros, y aún así no lo distinguimos? No porque Él esté ausente, sino porque nuestra visión y audición espirituales permanecen clausuradas. El mundo actual se encuentra anegado por un torrente incesante de información, un estruendo continuo, estímulos que asedian sin tregua y una miríada de voces que pugnan por captar nuestra atención. Vivimos tan atareados, tan enfrascados en lo externo, que hemos perdido la conexión con lo verdaderamente esencial, y aunque el cuerpo se mantenga activo, el alma permanece en letargo. Aunque los ojos físicos estén abiertos, la percepción espiritual se encuentra ofuscada. Para seguir desentrañando estas verdades profundas y fortalecer tu conexión con lo divino, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Considera suscribirte a Milagros del Espíritu Santo y activar las notificaciones para no perderte ninguna revelación que transforme tu caminar. Por esa razón, el Salvador reiteraba una y otra vez la exhortación: el que tenga oídos para escuchar, que escuche. No se refería a los órganos auditivos físicos, sino al oído interior, ese que es capaz de desentrañar la voz del Espíritu en medio del tumulto. Cuando dejamos de cultivar esa delicada sensibilidad, comenzamos a existir guiados por el instinto, por la rutina, por la lógica puramente humana, y perdemos el rumbo de la dirección celestial. Y sin un rumbo claro, cualquier sendero parece el correcto, hasta que el punto de no retorno se hace patente. Las Sagradas Escrituras están repletas de relatos de individuos que, a pesar de estar inmersos en la presencia del Todopoderoso, fueron incapaces de discernir ni ver lo que Él estaba obrando. Pensemos en el pueblo de Israel al pie del monte Sinaí.
Habían sido testigos oculares de prodigios inauditos, la partición del Mar Rojo, el maná que descendía del firmamento, la columna de fuego que los guiaba en la oscuridad de la noche. Sin embargo, cuando Moisés ascendió a la montaña para recibir la ley, ellos optaron por forjar un ídolo de oro. ¿Cómo es posible que quienes presenciaron tantos milagros cayeran en una idolatría tan flagrante? La respuesta reside en su falta de discernimiento. Sus ojos observaban las maravillas, pero sus corazones no comprendían al autor de tales portentos. Vivían movidos por lo que sentían, no por lo que conocían, y esa es una forma de ceguera tan peligrosa como cualquier otra. Esta misma ausencia de visión afectó al sumo sacerdote Elí. A pesar de servir en el templo y de escuchar la palabra del Altísimo, no logró reconocer que el Señor estaba llamando al joven Samuel. En 3 ocasiones, el muchacho lo despertó, y en las 3, Elí supuso que se trataba de un error. Solo después de la insistencia, logró entender que era Dios quien le estaba hablando. ¿Cómo es concebible que un sacerdote, un hombre consagrado a la labor divina, estuviera tan desconectado de la voz celestial? Porque, aunque poseía años de experiencia, había extraviado su sensibilidad espiritual. Sus órganos auditivos físicos percibían los sonidos, pero su espíritu permanecía adormecido. Esta narrativa no es una rareza, sino un espejo para muchos que hoy ejercen funciones espirituales sin la debida agudeza, que predican sin haber escuchado, que enseñan sin haber visto. Y es que una de las señales más inequívocas de la ofuscación espiritual es la conformidad. La conformidad en el ámbito espiritual es la aceptación pasiva de una existencia desprovista de revelación. Es convencerse a uno mismo de que estoy bien así, cuando en realidad el Todopoderoso anhela elevarte a un nivel superior, a una dimensión de mayor plenitud. Para profundizar en cómo despertar tus sentidos espirituales y recibir revelaciones transformadoras, te instamos a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. Únete a nuestra comunidad y sé parte de este camino de crecimiento y entendimiento. El libro del Apocalipsis describe con inquebrantable firmeza esta condición en la iglesia de la Odisea, donde el Redentor les increpa. Tú dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El mayor problema no radicaba en su estado de indigencia espiritual, sino en que eran completamente ajenos a él. Esa es la verdadera tragedia de la ceguera. No solo imposibilita la visión, sino que también impide que el individuo se percate de su propia invidencia. Hoy, innumerables almas viven de esta manera. Creen que todo marcha perfectamente en su vida espiritual porque poseen una Biblia, porque oran esporádicamente o porque asisten a una congregación. Pero cuando se enfrentan a decisiones cruciales, no logran discernir el rumbo a seguir. Cuando sobrevienen los periodos de prueba, no hallan la paz interior. Y cuando la voz divina desea hablarles, no la reconocen. No es que el Altísimo guarde silencio, es que un velo opaco cubre sus ojos y una sordera se ha posado sobre sus oídos. Y ese velo, con frecuencia, se teje con hilos de soberbia, de distracciones vanas, de la ausencia de una intimidad profunda con el Creador. Por eso, el profeta Isaías clamaba con fervor: El Señor soberano me ha dado la lengua de los que saben responder al cansado. Él despierta mi oído cada mañana, lo despierta para que oiga como los que aprenden. Este versículo desvela una verdad de profunda resonancia. El oído espiritual precisa ser avivado, activado, instruido. Nadie nace con la capacidad de discernir en el ámbito espiritual, es una facultad que se cultiva, que se perfecciona con la práctica constante y la comunión ininterrumpida. Pero esa facultad no puede prosperar en medio del estrépito. El discernimiento germina en la quietud, en la intimidad con el Creador, en ese santuario interior donde todo lo demás se acalla y solo su voz perdura. El propio Jesús, siendo el Hijo de Dios encarnado, se apartaba de las multitudes para sumergirse en la oración en solitario. El evangelista Marcos nos relata: muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Si el mismísimo Cristo requería ese espacio de conexión profunda, cuanto más nosotros. Sin ese hábito vital, la ofuscación y la sordera espiritual no solo regresan, sino que echan raíces profundas y se arraigan de forma inexpugnable. Lo más lamentable es que muchos se habitúan a esa condición, se vuelven expertos en la simulación de una vida espiritual vibrante, mientras que en lo más recóndito de su ser permanecen yertos y vacíos.
Son capaces de recitar versículos de memoria con fluidez, de participar activamente en innumerables iniciativas religiosas e incluso de liderar ministerios con aparente diligencia. No obstante, carecen de la llama interna, de la revelación fresca, de la vitalidad que solo emana del Espíritu. Rememoremos el caso de Sansón, quien, engañado por la apariencia, pensó que aún conservaba la unción, pero ignoraba por completo que el Espíritu del Todopoderoso ya se había apartado de él. El libro de los Jueces narra: «Saldré como las otras veces y me escaparé», pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Qué panorama tan aterrador es vivir convencido de que la presencia divina te acompaña, cuando en realidad ya se ha disipado. Esta es la consecuencia última y más desoladora de la ceguera espiritual. La pérdida de la presencia sin siquiera advertirlo. No dejes que la ceguera espiritual te impida ver el diseño de Dios para tu vida. Para una visión clara y un entendimiento profundo, te animamos a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo, tu fuente de inspiración y revelación divina. Sin embargo, incluso en medio de este panorama desolador, la esperanza resplandece, porque el Altísimo no ha cesado su llamado, no ha dejado de tocar las puertas del corazón, no ha abandonado su labor de despertar almas, incluso en medio del más profundo letargo espiritual. Su amor inquebrantable persiste. Él sigue susurrando, sigue manifestándose, sigue aguardando con paciencia que alguien clame con la misma intensidad que el ciego Bartimeo, quien gritó con todas sus fuerzas: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Bartimeo, aunque privado de la visión física, poseía una agudeza espiritual superior a la de la multitud que rodeaba al Maestro. Mientras otros acallaban su súplica, él elevaba su clamor con mayor vehemencia, pues comprendía que aquella era su única oportunidad de recibir la visión que nunca había conocido. Y Jesús se detuvo, lo llamó y le interrogó: «¿Qué quieres que te haga?». Él respondió con fe inquebrantable: «Señor, que recobre la vista». Y en aquel día trascendental, Bartimeo no solo recobró la visión natural, sino que también recibió una nueva dirección para su existencia, pues el texto bíblico consigna que tras ser sanado, siguió a Jesús en el camino. Ese es el poder transformador de un despertar espiritual genuino. Ya no transitarás por la vida a ciegas, ni a tientas, ni adivinando tu próximo paso. Caminarás con un propósito definido, con una certeza inquebrantable, con la dirección inconfundible que proviene de lo alto. Tus decisiones ya no se fundamentarán en emociones efímeras ni en las opiniones fluctuantes de los demás, sino en la revelación indudable que emana del Altísimo. Y esa revelación solo es accesible cuando tus facultades de percepción y audición espirituales han sido plenamente abiertas. El adversario, consciente de esta verdad trascendental, emplea todos sus recursos para mantenerte distraído, adormecido, desenfocado. No obstante, el Espíritu Santo, en su infinita gracia, está dispuesto a rasgar ese velo si tú manifiestas la voluntad de clamar, de buscar con diligencia, de rendirte por completo a su soberanía. Él abrirá tus sentidos internos. No importa cuánto tiempo hayas permanecido sumido en la oscuridad espiritual, una sola palabra del Creador es suficiente para disipar las tinieblas y traer luz. Una sola intervención divina tiene el poder de transformar tu manera de percibir y escuchar para toda la eternidad. Hoy, esa metamorfosis se encuentra más cercana de lo que tu imaginación puede concebir. Quizás has sentido que no logras comprender el designio que el Altísimo tiene para contigo, que te sumerges en la lectura de la Sagrada Escritura, pero su mensaje no resuena en lo profundo de tu ser, que elevas tus oraciones, pero no percibes respuesta alguna. No te resignes. Esa no es la existencia que el Creador diseñó para ti. Él anhela que lo percibas con absoluta claridad, que lo escuches con una nitidez incomparable, que transites el sendero de la vida con la seguridad inquebrantable de quien discierne su voz en medio del caos. Pero esa epifanía solo comenzará cuando reconozcas tu propia necesidad, cuando proclames con el alma quebrantada: «Señor, desvela mis ojos para que vea, abre mis oídos para que escuche». Esa oración, pronunciada desde lo más recóndito de tu corazón, tiene el poder de transmutar cada aspecto de tu realidad, porque el Todopoderoso jamás desoye el clamor de quien lo invoca con sinceridad. Él responde al que lo busca con todo su ser, y cuando Él responde, no solo abre tus sentidos espirituales, sino que desvela un nuevo destino para tu vida. Para continuar explorando cómo este clamor puede transformar tu existencia, te invitamos a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo y sumergirte en un océano de revelación.
Existe una verdad ineludible que marca un punto de inflexión en la travesía espiritual de todo creyente. Nada se abre en el dominio del espíritu sin un clamor auténtico. Ningún velo se desgarra sin una súplica que brote desde lo más profundo del ser. Ninguna luz penetra donde no se ha implorado su presencia. La revelación, la visión, la capacidad de percibir la voz de Dios con nitidez cristalina no son derechos inherentes automáticos. Son una respuesta que el Todopoderoso concede al corazón contrito, a aquel que se postra con urgencia, reconociendo que sin esa intervención divina su alma se encuentra desorientada. Por tal motivo, el salmista, con una precisión conmovedora, plasmó en sus escritos: «Desvela mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley», no clamó: «Enséñame la ley», ni «muéstrame un camino», sino «desvela mis ojos», reconociendo que sin esa acción proveniente de los cielos, la palabra de Dios permanecería para él como un enigma sellado. Esta petición no es una expresión poética, es una declaración de dependencia absoluta. Es la voz de alguien que ha reconocido su propia ceguera y se rehúsa categóricamente a seguir viviendo en ella. En el epicentro de esta súplica yace una realidad espiritual incuestionable. Solo clama aquel que ha discernido su profunda necesidad. Mientras un individuo persista en la creencia de que posee una visión clara, no implorará por una visión renovada. Mientras alguien se engañe pensando que escucha con plenitud, no buscará una mayor nitidez auditiva. El clamor es el dialecto del espíritu que ha sido confrontado con sus propias limitaciones. Es la oración que emerge cuando todas las demás opciones han claudicado, cuando la rutina ha dejado de llenar el vacío, cuando el mero conocimiento resulta insuficiente, cuando la religiosidad no sacia el hambre del alma. En ese punto de inflexión, el ser se rinde y con lágrimas en los ojos exclama: «Señor, abre mis oídos y mis ojos. No deseo seguir en la confusión, no anhelo vivir sin una dirección clara, no quiero transitar sin comprender lo que está sobrando». El Todopoderoso jamás ha resistido un clamor que brote con autenticidad. Desde los albores de Génesis hasta las postrimerías de Apocalipsis, cada vez que un hijo suyo se ha humillado y ha rogado por entendimiento, el cielo ha respondido con prontitud. Para descubrir cómo el clamor puede abrir los cielos para ti, te invitamos a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo y explorar nuestro contenido transformador. Moisés imploró contemplar la gloria divina, y el Todopoderoso le manifestó su bondad inmensurable. David suplicó por un mayor entendimiento y, en respuesta, recibió cánticos proféticos que continúan iluminando a generaciones enteras hasta el día de hoy. Salomón, con humildad, pidió sabiduría, y el Altísimo no solo se la concedió en abundancia, sino que añadió honra y prosperidad a su reino. El profeta Daniel, con ayuno y oración ferviente, buscó revelación, y en el capítulo 9 de su libro se nos relata que desde el primer día en que dispuso su corazón para comprender, un mensajero angelical fue despachado con la anhelada respuesta. Este principio celestial permanece inalterable. El Señor responde al corazón que clama con fervor, no a aquel que repite frases vacías por costumbre, ni al que eleva oraciones meramente por rutina, sino al que gime en lo más recóndito de su ser, consciente de su imperiosa necesidad de que sus facultades espirituales sean desveladas por el Espíritu. El mismo Jesús experimentó este principio en carne propia. En el huerto de Getsemaní, antes de enfrentar el calvario de la cruz, oró con una intensidad tal que su sudor se convirtió en gotas de sangre. No se trataba de un momento simbólico, sino de un clamor profundo, una conversación íntima del Hijo con el Padre, donde se rindió por completo a la voluntad divina. En ese escenario desolador, el Evangelio nos revela cómo incluso los sentidos más agudizados pueden sucumbir al sopor. Los discípulos, a pesar de su amor por el Maestro, fueron incapaces de velar con él siquiera por una hora. Se sumieron en el sueño mientras el Salvador oraba. No lograron comprender la magnitud del momento. Sus ojos estaban cerrados no solo por el cansancio físico, sino por una ceguera espiritual que les impidió discernir que el destino de la humanidad se estaba sellando en aquel monte sagrado. Mientras el Hijo clamaba con agonía, ellos dormitaban. Esta escena ilustra con prístina claridad que la distinción entre aquellos que comprenden la obra de Dios y quienes no, reside en la profundidad de su clamor. Unos oran con fervor ardiente, mientras otros se adormecen en la rutina. Unos imploran por luz, mientras otros se conforman con las sombras. El clamor auténtico no germina en ambientes cómodos. Nace en el quebranto del alma, en la urgencia desesperada, en el reconocimiento profundo de que, sin la dirección divina,
el espíritu se encuentra a la deriva. Este tipo de oración no puede ser simulada, no brota de una emoción superficial, sino de la más recóndita hondura del espíritu. Es el gemido del corazón que ha probado todo lo terrenal y ha descubierto que solo lo eterno puede saciar su sed. Es la voz de quien ha sido humillado por sus propios yerros y ya no confía en su entendimiento limitado, sino que anhela y espera únicamente la luz que desciende del Padre de las Luces. Para una comprensión más profunda de la diferencia entre orar con fervor y la rutina, te animamos a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo, tu espacio de revelación y crecimiento. Cuando un alma clama de esta manera, algo extraordinario acontece en el reino invisible. Las estructuras espirituales comienzan a moverse, las barreras se desvanecen, el ruido se disipa, y la voz del Altísimo, que antes se percibía distante o incomprensible, empieza a manifestarse con una claridad cristalina. El corazón se vuelve más sensible, la palabra escrita adquiere vida propia, los pasajes bíblicos que antes se leían sin emoción ahora arden en el alma como fuego. Las decisiones que parecían confusas se iluminan con una paz inefable, y lo que antes era un mar de incertidumbre se transforma en una certeza inquebrantable. Y esto no sucede porque las circunstancias externas hayan cambiado, sino porque los ojos del corazón han sido plenamente desvelados. El apóstol Pablo oró con vehemencia por esta misma revelación cuando escribió a los creyentes de Éfeso: «Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que los ojos de su entendimiento sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado». Esta no era una oración genérica, sino un clamor apostólico por una visión espiritual aguda, por un entendimiento profundo, porque Pablo sabía con certeza que no puede haber una transformación genuina sin una revelación divina, y que la revelación solo llega al corazón que ha sido encendido por el fuego del clamor. En cada generación, el Altísimo ha levantado a hombres y mujeres con una visión espiritual excepcionalmente perspicaz, individuos que percibieron lo que para otros permanecía oculto, que escucharon lo que la mayoría ignoró. No eran seres especiales por su intelecto superior, sino por su disposición inquebrantable a clamar con fervor. No se conformaron con escuchar la voz de Dios a través de intermediarios. Anhelaban oírlo directamente, de primera mano, como Job, quien, tras años de religiosidad y sabiduría meramente humana, declaró al final de su travesía: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Esa es la meta suprema de cada vida espiritual que aspira a la autenticidad, transitar de la mera religiosidad a la revelación viva, de la tradición estéril al encuentro personal con el Creador, del eco distante a la voz vibrante y presente. Pero ese paso trascendental solo se logra por medio de un clamor sincero y profundo. El Todopoderoso no desvela sus secretos más recónditos a quienes observan desde la lejanía. Los entrega a aquellos que cultivan una intimidad profunda, a los que se acercan con reverencia y a los que suplican conocerlo con todo su ser. El libro de Proverbios con vehemencia lo declara: «Si clamas por inteligencia y por discernimiento alzas tu voz, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios». No dice si estudias, si memorizas, ni siquiera si te esfuerzas. Dice si clamas, porque hay verdades que no se aprehenden mediante la lógica humana, sino por medio de la rendición total del espíritu. Hay niveles espirituales que no se alcanzan con el esfuerzo meramente humano, sino con un hambre divina insaciable. Esa es el tipo de hambre que te impulsa a derramar lágrimas en lo secreto, que te arrebata el sueño, que hace que todo lo demás pierda su brillo y atractivo. Esa es la clase de hambre que el Altísimo recompensa con una revelación que lo transforma todo. Esa es la clase de clamor que desvela los ojos y los oídos del alma, permitiéndote percibir lo trascendente. Los profetas no nacen con un entendimiento innato de la voz de Dios, se transforman en profetas cuando toman la decisión inquebrantable de no ignorar la voz que los llama desde lo alto. Samuel escuchó un llamado en la quietud de la noche y, al principio, no logró discernirlo. Fue necesario que alguien le instruyera cómo responder. Pero cuando lo hizo, cuando pronunció con humildad: «Habla, Señor, que tu siervo escucha», todo se transmutó. Desde ese instante, la voz de Dios se volvió nítida para él. El joven que antes confundía la voz celestial con la de un hombre, ahora recibía mensajes que conmovían a una nación entera, porque en él se había activado el oído espiritual.
No fue una cuestión de edad ni de experiencia, fue una cuestión de disposición, y la disposición se manifiesta a través de un clamor auténtico. Para entender más sobre cómo tu disposición puede cambiar tu conexión con Dios, suscríbete a Milagros del Espíritu Santo y no te pierdas nuestras enseñanzas. Aquel que no clama, no despierta. Aquel que no se postra con humildad, no ve. Aquel que no suplica con fervor, no comprende. Estas no son meras frases para impresionar, sino principios espirituales inmutables. La Sagrada Escritura está repleta de advertencias severas sobre la dureza del corazón, sobre el letargo que se apodera del alma, sobre la frialdad que se instala en aquellos que han dejado de orar con pasión y vehemencia. El libro de Hebreos declara con preocupación: tenemos mucho que decir, y muy difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Esta admonición no está dirigida a los incrédulos, sino a creyentes que en algún momento fueron sensibles a la voz divina, pero que con el tiempo se volvieron insensibles. Ya no escuchaban, ya no entendían, porque habían cesado de clamar, de buscar con diligencia, de anhelar lo eterno. El espíritu de este mundo busca incansablemente anestesiar el alma, inundándola de ocupaciones vanas, de preocupaciones triviales, de actividades que a simple vista parecen buenas, pero que en realidad apagan la voz interior que guía. Por consiguiente, aquel que anhela ver y oír en el dominio del espíritu debe nadar contra la corriente, debe elegir deliberadamente la quietud, debe crear un espacio sagrado, debe elevar su voz en clamor. Y no para impresionar a otros, sino para quebrantar los cielos, para ser escuchado en lo secreto, para ser transformado desde lo más íntimo de su ser. Porque la transformación espiritual no es el fruto de una enseñanza elocuente, sino de un encuentro personal y profundo con la voz viva y vibrante del Todopoderoso. El clamor no siempre produce respuestas inmediatas, pero siempre abre el canal de comunicación, siempre inicia el proceso de despertar, siempre agudiza el oído, siempre prepara el terreno fértil para que el Espíritu Santo hable con claridad. Por lo tanto, no se trata de clamar una única vez, sino de vivir en un estado constante de clamor, como lo hacía el salmista, quien exclamaba con fe inquebrantable: a ti clamé, oh Señor, dije. Tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Ese tipo de oración no se fundamenta en lo que se percibe con los sentidos naturales, sino en lo que se cree con una fe inquebrantable. Y esa fe es la que permite que los ojos se desvelen, que los oídos se despierten, que el espíritu se encienda con la llama divina. El discernimiento espiritual es un don precioso que se concede a aquellos que lo anhelan con la totalidad de su corazón. A los que no se conforman con transitar por la superficie de la vida cristiana, a los que no aceptan una existencia apagada, a los que, como el profeta Elías, saben que la voz de Dios no siempre se manifiesta en el fuego abrasador ni en el terremoto estruendoso, sino en el susurro apacible y delicado. Para percibir ese susurro divino, es imperativo silenciar todo lo demás. Para ver con nitidez, es necesario cerrar los ojos a las distracciones del mundo. Para comprender lo divino, es indispensable rendir lo puramente humano. El clamor es la llave, la oración ardiente es la puerta, y cuando ésta se abre, la revelación irrumpe como un río impetuoso que lo transfigura todo a su paso. Cuando el Creador desvela los ojos de un ser humano, todo aquello que antes se presentaba como confuso y enigmático adquiere un significado profundo. Ya no se trata de mera información, sino de una revelación que lo abarca todo. La vida deja de ser un cúmulo de circunstancias desconectadas y se transforma en una historia con un propósito trascendente, escrita por la mano sabia y amorosa del Altísimo. La visión espiritual no es una figura retórica poética, sino una realidad palpable que modifica de manera radical la forma en que se interpreta el cosmos. Ver con los ojos del espíritu es perforar el velo de lo aparente para acceder a lo que verdaderamente acontece en el ámbito de lo invisible. Es transitar con la certeza inquebrantable de que lo eterno es más real y sustancial que lo efímero y visible. El apóstol Pablo lo expresó con una claridad meridiana. No fijando nosotros la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este es el nivel de percepción al que se accede cuando el Altísimo desvela los ojos del corazón. El ser humano fue diseñado para trascender lo meramente físico. En su estado original, Adán caminaba en comunión con el Creador, conversaba con él y discernía su voluntad sin necesidad de pruebas visibles. Pero cuando el pecado irrumpió,
también lo hizo la ceguera espiritual. Desde entonces, la humanidad comenzó a depender más de lo que percibe con los ojos naturales que de lo que discierne con el corazón. El anhelo de vivir por la vista sustituyó el llamado a vivir por la fe. Sin embargo, en Cristo, esa capacidad de ver espiritualmente es restaurada. Él mismo declaró su misión con palabras de precisión absoluta: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar vista a los ciegos». Esta vista no se limita a lo físico. Es una intervención divina que capacita al alma para comprender lo eterno y trascendente. La visión espiritual permite interpretar correctamente los movimientos del Altísimo. Sin ella, el creyente se confunde ante las pruebas, se desalienta en los periodos de espera, se extravía en la lucha. Pero con los ojos abiertos por el Espíritu, lo que para otros es una derrota, se percibe como un proceso de crecimiento. Lo que otros consideran una pérdida, se comprende como una poda necesaria. Lo que parece silencio, se discierne como un período de formación y preparación. Por eso, en momentos cruciales, los siervos del Altísimo clamaban por una visión clara. No deseaban interpretar la voluntad divina desde su percepción limitada, sino desde la óptica celestial. Eliseo, rodeado por un ejército enemigo, no tembló, su siervo en cambio sí lo hizo. El joven solo percibía espadas, carros de guerra y soldados. Eliseo contemplaba otra realidad. Oró diciendo: «Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea», y cuando sus ojos fueron desvelados, contempló una escena radicalmente distinta. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Lo invisible se hizo visible, la fe se transformó en visión. La angustia fue sustituida por una certeza inquebrantable. Esta escena no es un hecho aislado, sino una muestra elocuente de lo que acontece cada vez que el Altísimo interviene en el ámbito de la percepción espiritual. Mientras el mundo sucumbe al pánico ante las circunstancias adversas, quienes han recibido visión desde lo alto se mantienen firmes, no porque ignoren el peligro, sino porque ven más allá del peligro. Han sido adiestrados para observar el mundo desde la perspectiva divina, para que tu visión espiritual se amplíe y veas más allá de las circunstancias. Te invitamos a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. El profeta Isaías escribió: «Tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos». Esta es una promesa sublime para aquellos que han sido purificados, para quienes han sido apartados del estruendo mundanal y alineados con la visión del reino celestial. Porque no todos tienen el privilegio de contemplar al Rey, no todos perciben su incomparable hermosura, no todos logran comprender lo que Él está obrando en la tierra. Pero a quienes les han sido desvelados los ojos, se les concede el privilegio de discernir su obra, incluso cuando ésta aún se encuentra en proceso de gestación. Cuando Jesús transitó por esta tierra, muchos lo observaron, pero pocos lo vieron con una percepción profunda. Lo vieron los enfermos que clamaron por su sanidad. Lo vieron los humildes que reconocieron en él al Mesías anhelado, pero los religiosos, los sabios de este mundo, fueron incapaces de discernirlo. Para ellos era simplemente un hombre, un maestro, quizás un profeta, pero aquellos que recibieron una visión espiritual supieron con certeza que estaban ante el Hijo del Dios vivo. Por eso Pedro pudo declarar con una convicción inquebrantable: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente», y Jesús le respondió: «No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Esta escena marca un antes y un después en la vida de los discípulos. Hasta ese momento, seguían a Jesús sin comprender del todo quién era Él. Pero en ese instante crucial uno de ellos vio, y esa revelación no provino de estudios académicos ni de argumentos lógicos, sino de una intervención directa del Padre, porque la visión espiritual es una obra del Espíritu, no de la lógica humana. Cuando el Altísimo desvela los ojos, también se abre el entendimiento. No es solo percibir lo que acontece, sino comprender el porqué de los sucesos. No es solo discernir la presencia divina, sino interpretar sus movimientos y designios. Jesús explicó con parábolas lo que estaba ocurriendo, pero los discípulos no siempre lograban entender. En una ocasión, después de la multiplicación de los panes, Jesús les reprochó: «Aún no entienden ni comprenden, tienen endurecido su corazón. Teniendo ojos no ven, y teniendo oídos no oyen». No se refería a los sentidos físicos, sino a la ceguera del alma, a la incapacidad de percibir que estaban siendo testigos de lo eterno irrumpiendo en lo temporal, a la falta de percepción que los hacía olvidar milagros recientes y temer por necesidades presentes.
Porque cuando los ojos no están desvelados por Dios, el alma vive prisionera del momento presente. Cada dificultad parece insuperable, cada silencio se percibe como abandono, cada espera se siente como un olvido. Pero cuando se ve con los ojos espirituales, todo adquiere un contexto, todo se alinea con el plan eterno del Creador. El Salmo 36 describe una realidad de profunda resonancia. Porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz veremos la luz, no basta con poseer luz propia, solo en la luz de Dios se logra ver con claridad. Su luz revela, ordena, aclara, expone. Su luz guía, disipa tinieblas, orienta los pasos. Cuando Él ilumina, las sombras del alma desaparecen, las dudas se disipan, la confusión cede ante la certeza. Por eso, el salmista clamaba: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Esa petición no nace de alguien que necesita ver con los ojos físicos, sino de alguien que anhela dirección espiritual, alguien que no desea vivir interpretando los tiempos desde su propio razonamiento limitado, sino desde la revelación divina. El hombre que ha recibido visión espiritual no es más vulnerable, sino más firme, porque no se guía por apariencias, sino por convicciones reveladas. No toma decisiones por emociones efímeras, sino por dirección divina. No camina por reacción, sino por obediencia. En un mundo saturado de imágenes, de señales confusas, de opiniones múltiples, la visión espiritual es el único ancla segura, porque permite distinguir entre lo que parece y lo que realmente es, entre lo que emociona y lo que edifica, entre lo que distrae y lo que verdaderamente guía. Es una brújula interna que alinea cada paso con la voluntad del Padre. Pablo, en su conversión, experimentó este despertar espiritual de manera literal y simbólica. La luz que lo rodeó en el camino a Damasco no solo lo cegó físicamente, sino que lo despojó de su visión natural para concederle una perspectiva completamente nueva. Cuando Ananías oró por él, algo como escamas cayó de sus ojos, y desde ese momento vio de una manera diferente. Ya no persiguió a los creyentes, sino que predicó el Evangelio. Ya no destruyó, sino que edificó. Ya no juzgó según la carne, sino que discernió según el Espíritu. Porque cuando el Altísimo desvela los ojos, también redefine la misión, le otorga sentido al pasado, propósito al presente y dirección inconfundible al futuro. Ya no se vive por instinto, sino por revelación. Para más revelaciones y una nueva perspectiva de tu propósito, suscríbete a Milagros del Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, Jesús pronunció algo que desvela el propósito intrínseco de esta apertura espiritual: yo he venido a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Esta declaración no hace referencia a los ciegos físicos, sino a la inversión de perspectiva que produce la irrupción del reino divino. Los que se creen sabios quedan confundidos, mientras que los que reconocen su propia ceguera reciben la visión, porque en el reino celestial, el entendimiento no es un mérito, sino una gracia, y esa gracia se derrama abundantemente sobre quienes la anhelan con humildad genuina. Los fariseos, al escuchar esta afirmación, se sintieron ofendidos y replicaron: ¿acaso también nosotros somos ciegos? Y Jesús respondió con una verdad incisiva: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Esta respuesta revela que el mayor obstáculo para percibir la verdad es la convicción de que ya se posee una visión clara. La autosuficiencia impide la revelación, la presunción cierra los ojos del alma. La visión espiritual no es meramente un privilegio, sino una responsabilidad ineludible, porque una vez que un individuo ha visto, ya no puede vivir como antes. Ya no puede transitar en la confusión, ya no puede tomar decisiones sin la guía de la oración, ya no puede existir sin discernimiento, porque ha sido marcado por la luz y ha sido llamado a ser luz para otros. Jesús afirmó: vosotros sois la luz del mundo, pero nadie puede iluminar si primero no ha sido iluminado, nadie puede guiar si primero no ha sido guiado por la fuente de toda luz. Por consiguiente, cuando el Altísimo desvela los ojos, también llama a caminar de manera coherente con lo que se ha percibido, a actuar conforme a lo revelado, a obedecer sin vacilación. Ver con los ojos de Dios es comprender que cada jornada posee un propósito divino, que cada circunstancia encierra un diseño celestial, que cada encuentro, cada palabra, cada paso, forma parte de un intrincado tejido espiritual que es guiado desde lo alto. Ya no se vive por casualidad, sino por una causa mayor. Ya no se avanza por impulso, sino por instrucción divina. Y esa forma de vivir solo es posible cuando los ojos han sido desvelados por el Espíritu Santo,
cuando la visión ha sido redimida, cuando el entendimiento ha sido iluminado por la verdad inmutable. No basta con captar meros sonidos, no basta con escuchar palabras sin profundidad. La diferencia entre un oído físico y un oído espiritual es la distinción entre transitar en la luz o en las tinieblas, entre obedecer por revelación o tropezar por confusión. El oído que discierne la voz del Altísimo no es el que capta ondas sonoras, es el que ha sido entrenado para filtrar lo eterno en medio del clamor incesante del mundo. Jesús lo expresó con una claridad meridiana. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. No dijo, mis ovejas escuchan muchas voces, sino oyen mi voz, porque su voz posee un tono inconfundible, una dirección inequívoca, una identidad que no puede ser imitada. Pero para reconocerla, se requiere más que una simple atención, se requiere una intimidad profunda con el pastor. El ruido del mundo es constante, las voces humanas compiten ferozmente por ser escuchadas. Opiniones, doctrinas, emociones, deseos, todos ellos pugnan por imponerse, y en medio de ese bullicio, la voz del Altísimo sigue hablando, pero no grita, no se impone, no interrumpe abruptamente. Espera que aquel que desea oírla la sepa buscar con diligencia. El profeta Elías descubrió esta verdad trascendental cuando el Señor no se manifestó en el viento impetuoso, ni en el terremoto estremecedor, ni en el fuego devorador, sino en un silbo apacible y delicado. Y cuando percibió ese susurro, se cubrió el rostro, porque comprendió que el Todopoderoso estaba allí. Este pasaje bíblico revela un principio fundamental. La voz de Dios no siempre se reviste de espectacularidad, muchas veces llega envuelta en el silencio, requiriendo discernimiento, quietud, un oído afinado por la comunión constante. No se trata de escuchar todo lo que suena espiritual, porque no todo lo que parece bíblico proviene de la fuente divina. Hay voces que a primera vista parecen correctas, pero que desvían del verdadero camino. Hay mensajes que utilizan versículos bíblicos, pero que no conducen al arrepentimiento genuino. Jesús advirtió sobre esto, hablando de falsos profetas, de lobos disfrazados de ovejas, de mensajes que halagan el ego, pero no transforman el espíritu. Por eso, el que escucha debe aprender a distinguir, no según la emoción que le provoca un mensaje, sino según la verdad inmutable que contiene. La epístola a los Hebreos lo expresa así. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, para profundizar en el discernimiento y protegerte del engaño. Te invitamos a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. El discernimiento no es sospecha infundada ni juicio precipitado, es una sensibilidad entrenada y refinada. Y esa sensibilidad solo se adquiere mediante la práctica continua de escuchar la voz del Altísimo por encima de todas las demás. Muchos han confundido la voz de sus propias emociones con la de Dios, han tomado decisiones trascendentales impulsados por inspiraciones disfrazadas, han seguido caminos que parecían buenos, pero que no estaban alineados con la voluntad divina, porque confundieron lo urgente con lo correcto, lo deseado con lo aprobado. Y al no filtrar adecuadamente lo que escuchaban, cayeron en sendas que los alejaron de su propósito original. Por esa razón, el Salmo 85:8 se convierte en una oración indispensable. Escucharé lo que hablará Dios el Señor, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Escuchar no es solo oír. Es recibir con reverencia, es detenerse y prestar atención, es aceptar la voz de Dios como la autoridad suprema sobre todas las demás voces. Cuando el alma está saturada de voces y ruidos, el discernimiento se debilita, la oración pierde su profundidad, la palabra escrita se vuelve rutinaria, y el creyente comienza a vivir de ecos, de recuerdos, de experiencias pasadas. Pero el Altísimo no nos llama a vivir de memorias espirituales, nos llama a nutrirnos de su palabra fresca, viva y presente. Jesús, al ser tentado en el desierto, respondió con una verdad fundamental. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra es continua, viva, actual, pero solo la recibe quien posee un oído dispuesto, un oído no contaminado por el ruido, no endurecido por la soberbia, no distraído por la prisa. Un oído que ha sido consagrado para escuchar con reverencia. En innumerables pasajes bíblicos, el llamado es siempre el mismo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta expresión se repite en el libro del Apocalipsis como una exhortación urgente. No basta con tener oídos físicos, hay que utilizarlos espiritualmente, hay que consagrarlos a la verdad.
porque cuando el Espíritu habla, no lo hace al azar. Cada palabra posee un peso eterno, cada instrucción lleva consigo una porción de propósito, y quien aprende a escuchar con atención se alinea al ritmo del cielo. Ya no se vive según la agenda humana, sino según la agenda divina. Ya no se guía por oportunidades que se presentan, sino por instrucciones precisas. Ya no se mueve por conveniencia, sino por convicción inquebrantable. Hay momentos en la vida donde la diferencia entre avanzar o desviarse radica en una sola palabra, una instrucción divina que puede ahorrarte años de confusión, una corrección a tiempo que puede evitarte errores que impacten a generaciones enteras. Pero para recibirla, necesitas un oído espiritual, no solo sensibilidad emocional, no solo lógica afinada, sino esa capacidad de escuchar lo que otros ignoran, de captar el susurro divino en medio del estruendo, de detenerte ante una frase sencilla porque el Espíritu la llenó de luz y vida. Esa es la clase de oído que transforma destinos, esa es la clase de oído que el Altísimo busca en sus hijos. Isaías lo expresó así: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana mi oído, para que oiga como los sabios, para seguir entrenando tu oído espiritual y descubrir la voz de Dios en tu vida. Suscríbete a Milagros del Espíritu Santo. Este versículo describe a alguien que ha sido adiestrado por el Espíritu para escuchar con precisión. No se trata de un talento innato, sino de una disciplina espiritual, de un hábito cultivado, de una comunión constante. El ruido persistirá, las voces seguirán compitiendo, la confusión se mantendrá, pero quien ha afinado su oído para percibir la voz del Espíritu no se extravía, porque ha aprendido a esperar la palabra correcta antes de avanzar. Ha comprendido que no toda voz que lo impulsa lo bendice, ha entendido que no todo lo que suena bien lo conduce al bien verdadero. Solo la voz del buen pastor guía a pastos frescos y verdaderos. Solo su voz conduce a la vida, a la paz y a la verdad. Y solo aquellos que aprenden a oírla cada día transitan sin temor en medio del desorden y la incertidumbre. El discernimiento no es un don decorativo ni un recurso opcional, es una herramienta esencial, una defensa espiritual, un filtro infalible entre la verdad y la mentira. En un mundo donde la apariencia ha adquirido más relevancia que la esencia, donde las voces falsas imitan la verdad con una precisión asombrosa, el alma que carece de discernimiento es un alma en grave peligro. El apóstol Pablo lo declaró con una firmeza inquebrantable. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esta afirmación revela que sin discernimiento espiritual no solo se ignoran las cosas divinas, sino que incluso se rechazan, se tergiversan o se consideran absurdas. El alma carnal se burla de aquello que no logra comprender, y en ese rechazo se aleja cada vez más de la verdad. Desde los albores de la humanidad, el adversario ha utilizado el engaño como su arma más eficaz. En el jardín del Edén, no se presentó con fuerza bruta ni violencia, sino con astucia sutil. Cuestionó lo que el Altísimo había dictaminado, distorsionó el mandato divino y apeló al deseo humano de saber, de controlar, de parecer sabio. El libro de Génesis 3:1 narra, con que Dios os ha dicho: ¿no comáis de todo árbol del huerto? Esa pregunta no solo sembró la duda, sino que abrió una fisura en el alma de Eva que permitió la entrada de una mentira disfrazada de revelación. Lo más peligroso del engaño espiritual no es lo obvio, sino lo que parece correcto, no es el error manifiesto, sino la verdad adulterada, la media verdad pronunciada con una voz convincente y seductora. Por eso, el discernimiento no puede fundamentarse en las emociones. Lo que emociona no siempre edifica, lo que impresiona no siempre transforma, lo que se siente bien no siempre es la voluntad divina. El alma sin discernimiento es movida por el entusiasmo, guiada por las apariencias, empujada por los resultados inmediatos. Pero aquel que ha sido instruido por el Espíritu para discernir no se deja llevar por lo externo. Se detiene, ora, sopesa, filtra, compara con la palabra de Dios y solo después actúa. El profeta Isaías escribió a la ley y al testimonio: si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esta es la regla inquebrantable para evitar el error. Toda voz, toda visión, toda enseñanza debe ser pasada por el crisol de la Escritura, porque el Altísimo no se contradice. Su Espíritu no inspira palabras que estén en oposición con su palabra escrita. Muchos han sido arrastrados por caminos que comenzaron bien,
pero que terminaron en la ruina, no por falta de fe, sino por falta de discernimiento. Escucharon una voz, percibieron una señal, sintieron una impresión y asumieron que provenía de Dios, pero nunca lo confirmaron, nunca lo probaron, nunca lo contrastaron con el carácter divino revelado en la palabra. El apóstol Juan nos advierte con vehemencia: «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios». Esta instrucción no es para los débiles en la fe, sino para los maduros. No es para desconfiar de todo, sino para vigilarlo todo, porque la guerra espiritual no se libra solo en el ámbito de las tentaciones visibles, sino en el terreno más sutil de las interpretaciones equivocadas. El alma que no discierne se vuelve vulnerable a decisiones que a primera vista parecen sabias, pero que conducen a la frustración y al desengaño. Numerosos caminos que aparentan llevar a la paz terminan en la desolación. Innumerables acuerdos que lucen estratégicos acaban en la esclavitud. Muchos vínculos que prometen crecimiento espiritual provocan un retroceso lamentable. Proverbios advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esta es la urgencia del discernimiento: anticipar el final desde el principio, ver el fruto antes de que crezca, escuchar lo eterno detrás de lo inmediato, percibir la intención más allá de las palabras pronunciadas. Para protegerte de los desvíos y tomar decisiones alineadas con el plan divino, te invitamos a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo y fortalecer tu discernimiento. En el Nuevo Testamento, Jesús se enfrentó al engaño espiritual no solo en sus adversarios, sino también entre sus propios discípulos. Cuando Pedro intentó disuadirlo de ir a la cruz, lo hizo movido por afecto, por lógica humana, por un deseo genuino de proteger al Maestro. Pero Jesús respondió con una dureza reveladora: «Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». No lo reprendió por una mala intención, sino por su falta de discernimiento. Pedro hablaba desde su amor humano, pero sin comprender el plan divino y trascendente. Esta escena enseña que incluso lo que nace del afecto más puro puede convertirse en un obstáculo si no es guiado por el Espíritu. No todo lo bien intencionado es espiritual, no todo lo comprensible es correcto. El discernimiento es lo que separa una palabra de aliento de una desviación disfrazada de cuidado. Pablo, consciente de esta realidad palpable, oraba por las iglesias para que tuvieran sabiduría espiritual. A los filipenses les dijo: «Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor». No se conformaba con que amaran. Anhelaba que discernieran, porque hay cosas que son buenas pero no son lo mejor. Hay caminos que son permitidos pero no son los caminos asignados por el Altísimo. Y solo el discernimiento puede distinguir entre lo bueno y lo perfecto, entre lo lícito y lo conveniente, entre lo que agrada a la alma y lo que glorifica al espíritu. La ausencia de discernimiento no solo afecta las decisiones personales, también debilita la autoridad espiritual. Cuando se pierde la capacidad de discernir, se tolera lo que debe corregirse, se aprueba lo que debe rechazarse, se promueve lo que debe evaluarse con cautela. La iglesia de Tiatira fue reprendida en el libro de Apocalipsis precisamente por esta razón: «Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos». La falta de discernimiento permitió que el error se instalara como enseñanza, y lo que comenzó como una omisión terminó como una desviación doctrinal grave. Por eso, quien lidera, quien enseña, quien aconseja, debe clamar por discernimiento más que por conocimiento, porque el discernimiento revela lo oculto, aclara lo turbio, interrumpe lo falso y protege al rebaño en tiempos de confusión. En un mundo donde la desinformación abunda, el discernimiento se convierte en un escudo protector. No todo lo que viene en nombre de Dios lo representa fielmente. No toda experiencia espiritual proviene del Espíritu Santo. No toda visión es una revelación divina. Pero quien ha sido entrenado para ver y oír con los sentidos del alma no se deja seducir fácilmente. Escucha una voz y recuerda la voz de su pastor. Ve una puerta y espera la confirmación divina. Siente una dirección y la somete a oración y escrutinio bíblico. Esa es la vida del que ha sido enseñado a discernir. Una vida guiada por la providencia divina, no empujada por el impulso. Una vida alineada con el propósito celestial, no manipulada por las influencias externas. Una vida protegida por la verdad, no confundida por el error.
Ningún despertar espiritual se sostiene sin una disciplina constante. Ningún sentido que ha sido abierto se mantiene sensible si no se cuida con diligencia. La visión que no se cultiva se apaga. El oído que no se entrena se endurece. No basta con haber sido tocado una vez por la luz del discernimiento, es necesario permanecer y vivir en ella. La sensibilidad espiritual es como una lámpara encendida. Ilumina mientras se le alimenta con aceite fresco. Cuando el aceite se descuida, la llama se extingue y el alma vuelve a tropezar en la oscuridad de la rutina, de la autosuficiencia o de la distracción. Por eso, quienes han recibido entendimiento desde lo alto tienen la responsabilidad de preservar lo que se les ha otorgado, no como una carga pesada, sino como un llamado sublime a vivir desde la revelación y no desde el mero instinto. Jesús enseñó que quien ha recibido luz debe vivir conforme a ella y no esconderla. No se enciende una lámpara para ponerla debajo de un mueble, sino para que alumbre toda la casa. Esa es la vida del creyente que ha sido activado espiritualmente. Una existencia que ilumina porque se alimenta de una fuente constante de luz. La Escritura enseña que los sentidos del espíritu pueden ser entrenados, afinados y ejercitados. Hebreos lo confirma al decir que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No se habla de un don momentáneo, sino de un desarrollo continuo, algo que crece, que se fortalece, que se afila con el uso constante. Así como los músculos se desarrollan con el esfuerzo repetido, así también los sentidos espirituales se activan con la práctica constante de la comunión con Dios, de la obediencia a su palabra y de la meditación profunda en las Escrituras. Este crecimiento no se da por accidente, requiere intención, requiere renuncia a lo trivial, requiere un enfoque inquebrantable. La oración no es solo una forma de comunicación, es un acto de afinación espiritual. Quien ora de forma constante no solo conversa con el Altísimo, sino que también es moldeado por Él. El espíritu se vuelve más perceptivo, la mente se alinea con lo eterno, las emociones se ordenan bajo la voluntad divina. Jesús lo demostró al buscar en la intimidad la fuerza para enfrentar lo público. Marcos relata que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Esa decisión diaria no era un ritual vacío. Era un acto de dependencia absoluta. Era el reconocimiento de que incluso el Hijo necesitaba afinar su oído cada día para saber qué decir, a quién sanar, dónde ir, porque no se trataba de hacer muchas cosas, sino de hacer exactamente lo que el Padre deseaba. Quien no cultiva la oración vive de memoria espiritual, repite lo que alguna vez vivió, pero no recibe lo que hoy necesita. Su vida se llena de nostalgia en lugar de dirección. Se alimenta de lo que fue, pero no escucha lo que es. Y al no estar en contacto continuo con la voz del Padre, vuelve a guiarse por sus sentidos naturales. Pero quien ha decidido hacer del secreto su refugio, desarrolla un oído agudo, aprende a reconocer lo que proviene de Dios y lo que emana del alma humana. No necesita grandes manifestaciones para obedecer, basta una palabra en lo íntimo, basta un susurro que interrumpe el silencio. La palabra de Dios es más que un libro, es alimento vivo. Quien la medita no solo la conoce, sino que también la encarna en su ser. El Salmo 119:105 dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Esta lámpara no funciona sin lectura atenta, sin reflexión profunda, sin atención reverente. No es automática, no es mágica, requiere una disposición del corazón para recibir luz en cada paso, y esa luz no siempre ilumina todo el camino, pero sí lo suficiente para seguir avanzando con certeza, porque la palabra no solo informa, sino que transforma. No solo instruye, sino que penetra hasta lo más profundo del alma. Hebreos afirma que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es imposible ser indiferente a una lectura profunda y meditada de la Escritura. Ella confronta, corrige, alinea, purifica, y cuanto más se recurre a ella, más agudos se vuelven los sentidos del alma. La obediencia es otra dimensión crucial del entrenamiento espiritual, porque no se trata solo de ver y oír, sino de actuar conforme a lo que se ha recibido. Santiago lo expresa con claridad: «Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La visión sin obediencia se vuelve condena. La revelación sin acción se convierte en juicio». El Altísimo no revela verdades para entretener la mente,
sino para alinear el corazón con su propósito. Cada instrucción que no se obedece endurece un poco más la sensibilidad espiritual, cada palabra ignorada debilita el oído, pero cada acto de obediencia afianza la capacidad de recibir más. La fidelidad en lo pequeño abre puertas a mayores encargos, porque Dios no habla al que busca impresiones nuevas, sino al que fue fiel con la última instrucción recibida. Esa constancia es la que fortalece el vínculo espiritual. El ayuno, lejos de ser una práctica religiosa vacía, es un acto de realineación profunda. No cambia a Dios, pero transforma el alma. Reduce el volumen del cuerpo para que el espíritu escuche con mayor claridad. No se trata solo de abstenerse de alimentos, sino de renunciar a lo inmediato para conectarse con lo eterno. El libro de Joel 2:12 lo expresa con fuerza: «Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento». Esta conversión profunda no es meramente emocional, es espiritual. Es la decisión de apartarse de toda distracción, de todo ruido innecesario, para oír la voz de aquel que verdaderamente importa. Y esa decisión provoca una apertura en los cielos, activa el oído espiritual y despierta el espíritu adormecido. La sensibilidad espiritual no es algo que se mantiene sin lucha. Vivimos en un entorno diseñado para adormecerla. Las preocupaciones, las distracciones, la sobreinformación, los estímulos constantes. Todos ellos son enemigos del recogimiento interior, pero el alma que ha sido encendida por la luz del discernimiento no puede resignarse a volver a la oscuridad. No puede permitir que la rutina sustituya a la comunión íntima. No puede acostumbrarse a la ausencia de la voz de Dios. Tiene que luchar con fervor por el espacio sagrado, tiene que guardar la llama encendida, tiene que proteger el lugar secreto, porque en ese lugar es donde se afinan los sentidos, donde se filtra lo verdadero de lo falso, donde se oye con una claridad cristalina lo que afuera se distorsiona. La vigilancia espiritual es otro aspecto inseparable de esta vida activa y consciente. Jesús lo expresó de forma directa: «Velad y orad para que no entréis en tentación». El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta vigilancia no es paranoia infundada, es una atención continua, es vivir despierto con el corazón alerta, con el oído inclinado a la voz divina, con los ojos abiertos a la verdad. No como quien teme cada paso, sino como quien valora el tesoro inestimable que ha recibido. No como quien sospecha de todo, sino como quien cuida celosamente la joya que se le ha confiado. Porque el discernimiento no solo se recibe, sino que se guarda, no solo se activa, sino que se defiende con diligencia. La alabanza y la adoración también desempeñan un papel profundo en este proceso. No son meros gestos rituales, sino expresiones genuinas del espíritu. Cuando el alma exalta al Creador, se alinea con el orden divino. Cuando reconoce la grandeza del Altísimo, se despoja del ruido interior, y en ese ambiente de reverencia el Espíritu Santo habla, instruye, fortalece. En el Salmo 22:3 se nos dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Allí donde Él habita, la visión se aclara, el oído se limpia, el corazón se postra en adoración. Para que tu adoración eleve tu espíritu y abra tus sentidos, te animamos a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. Cultivar los sentidos espirituales cada día es un acto de prioridad absoluta. Es escoger lo eterno sobre lo inmediato, es vivir intencionalmente, buscando no solo sobrevivir, sino obedecer, no solo hacer cosas para Dios, sino caminar en íntima comunión con Él. No solo hablarle, sino escucharle con atención, no solo saber, sino discernir la profundidad de su voluntad, y todo esto se construye con constancia, con reverencia, con un hambre insaciable por lo divino. Cuando el creyente comprende que su capacidad de ver y oír espiritualmente es un privilegio inmerecido, lo cuida, lo desarrolla, lo cultiva con diligencia. Sabe que lo que ha recibido no es común, que fue dado por gracia inmensa y que debe responder con fidelidad inquebrantable, no para merecer más, sino porque valora lo que ya se le entregó. Cada jornada se convierte en una oportunidad para afinar la visión, cada oración en una invitación a escuchar mejor, cada acto de obediencia en una puerta que se abre a una revelación más profunda. Así es como se vive con los sentidos espirituales plenamente despiertos, atentos, activos, sensibles a la voz de aquel que sigue hablando, que sigue mostrando, que sigue guiando con amor y sabiduría infinitos. Vives en un mundo donde todo pugna por acaparar tu atención,
donde cada día eres bombardeado con imágenes, opiniones, emociones y urgencias que intentan definir quién eres y hacia dónde te diriges. Pero no fuiste creado para vivir guiado por el caos, sino por la voz clara y certera de aquel que te formó con un propósito eterno. Hay una realidad superior que no depende de tus sentidos naturales, una dirección perfecta que no se revela en la superficie, sino en el lugar profundo de tu ser, donde solo el Altísimo puede hablar. Y ese lugar no es externo, está en ti. Es tu espíritu diseñado para conectarse con el Creador, para interpretar lo eterno desde dentro. Cuando el Todopoderoso desvela tus ojos y tus oídos espirituales, no solo te concede claridad, te devuelve a tu diseño original, te restaura la capacidad de entender sin dudar, de caminar sin tropezar, de elegir sin temor. Ya no necesitas confirmaciones externas, porque tu interior ha sido alineado con su verdad inmutable. Ya no dependes de señales circunstanciales, porque has sido equipado para discernir desde la raíz misma de cada asunto. Esa es la verdadera libertad. No hacer lo que quieras, sino saber con certeza inquebrantable lo que Dios quiere y tener el valor de seguirlo, aunque todo alrededor te impulse a ir en la dirección contraria. Este despertar no es un momento emocional fugaz ni un logro místico inalcanzable, es una transformación silenciosa que altera cada aspecto de tu ser desde adentro hacia afuera. No cambia tus circunstancias de inmediato, pero sí modifica radicalmente tu manera de enfrentarlas. No borra las voces externas, pero te confiere el poder de ignorarlas. No elimina los desvíos del camino, pero te otorga el coraje inquebrantable de seguir recto cuando todo en ti anhela retroceder. Es vivir con la convicción profunda de que ves lo que otros no ven y oyes lo que el mundo no percibe, no porque seas especial por mérito propio, sino porque te has rendido a la voluntad divina y has permitido que tus sentidos se abran a lo trascendente. Así concluye este mensaje, pero tu proceso apenas comienza, porque ahora posees la verdad. No hay nada más valioso que tener tus sentidos plenamente despiertos para lo divino. Nada más urgente que vivir atento a la voz del Espíritu, nada más sabio que elegir, cada día, mantener esa conexión viva y vibrante. El Todopoderoso ya está hablando, ya está mostrando su camino. La pregunta es, ¿estás realmente listo para vivir con los ojos y los oídos de tu alma completamente abiertos? Porque lo que está reservado para ti no se percibirá con los ojos comunes, ni se escuchará con los oídos de la multitud. Solo aquellos que estén despiertos lo entenderán en toda su magnitud. Suscríbete ahora a Milagros del Espíritu Santo y nunca te pierdas lo último de esta revelación transformadora. Te esperamos para juntos seguir creciendo en la luz.